Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a hacer la segunda parte de la clase correspondiente al tema de energía. Hemos visto anteriormente que la energía es una forma como la materia se manifiesta, que puede transformarse. Tenemos energía mecánica, energía potencial, energía cinética, energía eólica, energía eléctrica. Ahora vamos a describir algunas características más respecto a la energía. Sobre todo lo que ahora nos interesa en estos días, ¿no? Las fuentes de energía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el petróleo se acaba? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de lugares donde hay una hidroeléctrica no hubiese agua? Entonces nos preocupamos porque, por ejemplo, si se acaba el petróleo, no habría forma como los automóviles puedan moverse. Si se acaba el agua, digamos, se seca un río, ¿cómo podríamos generar la energía eléctrica que se produce en las llamadas centrales hidroeléctricas? Entonces, esa preocupación de los seres humanos para poder estudiar qué hacer con respecto a estas energías nos permite hacer una clasificación también bastante adecuada. Por eso que hablamos de las energías o las fuentes de energía que son renovables y no renovables. Entonces, en el Perú contamos con una gran cantidad de recursos energéticos. Hay zonas que hay bastante viento, como en el sur, como en Ica. Hay zonas donde hay bastante carga de agua en los ríos, en la parte de la sierra. Justamente tenemos la hidroeléctrica del Mantaro, ¿no? Que también surte de electricidad a una buena parte del país. Igual también, ¿no? Tenemos recursos energéticos como el petróleo, ¿no? Y que tenemos que también evaluar, ¿no? Cuáles las características que son beneficiosas para el ser humano o no. Dentro de esa categoría, vamos a hablar en primer lugar de las llamadas energías renovables. Decimos que son energías renovables porque estas, ¿no? Provienen de fuentes prácticamente inagotables y que nosotros vamos a utilizar continuamente en nuestro beneficio. Por ejemplo, la energía hidráulica. Te estaba comentando acerca de las cataratas del Niágara. Fíjate, cuando cae el agua, esta se va a transformar del movimiento fluido del agua, de energía cinética del agua, va a hacer que aquí se mueva una turbina y eso está conectado con un motor que va a producir electricidad y esto surte, ¿no?, a una ciudad. Entonces, ese tipo de energías tenemos en el país, sí, como te había comentado, la central hidroeléctrica del Mantaro y también, ¿no?, la central de Huinco, que está más allá de ¿cómo se llama esta zona? Así, Huampaní, donde ahora funciona el llamado Colegio Mayor, ¿no? Antes era un centro de esparcimiento. Hay una central hidroeléctrica también en Huampaní, pequeña, pero cuando hay deficiencia de luz en la ciudad, surte de energía eléctrica específicamente a la ciudad de Lima. También, por ejemplo, una energía renovable es la energía solar. En nuestro esquema estamos viendo en movimiento que cuando el sol está durante el día, el panel solar que se encuentra en el techo de la casa recibe esa energía luminosa y la transforma en corriente eléctrica. Ya recién en la noche, la central de energía produce la corriente eléctrica que va a utilizar el domicilio. Entonces, esta es una forma también bastante ecológica, alternativa, para poder utilizar, ¿no?, la energía solar como fuente de energía eléctrica. También la energía eólica. Les había comentado en la sesión anterior que los molinos de viento utilizaban, ¿no?, este movimiento que generaba el viento para poder moler trigo, moler cebada, ¿no? Pero ahora, esos también van a mover motores que van a generar corriente eléctrica y que van a surtir a una ciudad. Así que también es una forma bastante ecológica, ¿no?, de poder obtener energía. En cambio, cuando hablamos de las energías no renovables, son aquellas que una vez que se extraen, se acaban y no podemos hacer nada más. Tal es el caso, por ejemplo, del petróleo. Recuerden que el petróleo es un combustible fósil, ¿no?, originado en el subsuelo de la Tierra a más o menos 2 o 3 kilómetros de profundidad y que esto, ¿no?, tiene que ser extraído
y que luego que extraemos el petróleo se somete a una serie de procesos de refinamiento para poder obtenerlo, ¿no? Y usarlo como combustible. El gas natural. Recordemos que tenemos enormes reservas de gas natural en Camisea, ¿no? El famoso gas de Camisea es una fuente que produce tiene una gran cantidad de gas natural y que se puede utilizar, ¿no? Para hacer transformaciones petroquímicas. La forma como se encuentra el gas natural es a la hora de que se perfora un pozo petrolífero, fíjate, ahí está, va ascendiendo el gas y esto se recoge en sistemas adecuados para poder luego transformarlo. Finalmente, la energía también tiene unidades para poder ser, en este caso, cuantificadas. Según el Sistema Internacional de Unidades, se utiliza como unidad de trabajo y la energía es el joule. Un joule equivale a 6,2 por 10 a 18 electronvoltios, que también era una unidad que se relaciona con la energía que producen los electrones. Pero cuando tú comas un paquete de galleta, vas a encontrar que hay una cantidad diaria permitida de alimentos, de energía, que esto es más o menos 200 kilocalorías diarias. Entonces, la energía que contienen los alimentos se expresa en kilocalorías. Por lo tanto, con esos detalles, ahora vamos a pasar a la resolución de los ejercicios. Te voy a dar unos minutos para que lo pienses. Bueno, minutos no, segundos. No nos queda mucho tiempo. Por ejemplo, indica el tipo de energía que produce transformaciones en la temperatura de los cuerpos. A ver, pensemos cuál sería tu respuesta. Energía térmica, química, eólica, eléctrica o sonora. ¿Qué tipo de energía produce transformaciones en la temperatura de los cuerpos? Si, por ejemplo, observamos cómo funciona un microondas, el microondas produce radiación electromagnética. Esto hace que se muevan las moléculas de agua que tiene el cuerpo y este movimiento, que es energía cinética, se va a transformar en calor. Entonces, el tipo de radiaciones que produce una variación de la temperatura de los cuerpos sería la energía térmica. ¿Ok? Sería energía térmica. Así que en este caso la respuesta sería la A. Muy bien. Siguiente pregunta. Indicar una fuente de energía renovable. Recordemos que la energía renovable, a ver, primero tu respuesta. ¿Ya? ¿Lo pensaste? Si eso es una pregunta de examen de admisión, recordemos que podemos descartar algunas cosas, ¿no? ¿El alcohol sería una energía renovable? No. ¿La gasolina? No, porque también es relacionado con el petróleo. Nos quedaría carbón y el sol. Pero el carbón está en la tierra, se puede agotar. Por lo tanto, ¿cuál sería la energía renovable? La luz del sol. Recordemos que la luz del sol emite luz y calor, que es precisamente lo que permite, ¿no?, la vida aquí en nuestro planeta. Por lo tanto, la respuesta sería la E. Siguiente pregunta. Si la puede responder, ¿eh? Esto ya lo hemos hecho. Te lo expliqué hace unos segunditos. Vamos. ¿Cuál es la energía producida por vibraciones? Muy bien, la respuesta es energía térmica. Muy bien. La energía que se produce por el movimiento de las moléculas. ¿Está bien? Así que nuestra respuesta sería la B. Sigamos. Nos piden indicar una fuente de energía no renovable. Tenemos al petróleo, luz, agua, aire, sol. ¿Cuál es la fuente de energía que una vez que se acaba, no hay más?
Muy bien, petróleo. Esa es la característica de la energía no renovable. Y con ello la respuesta sería, la A. Un pequeño lapsus en la clave. La palabra energía. ¿Qué significa la palabra energía? Bueno, muchas de las palabras derivan del griego. En ese caso, la palabra energía significa, ¿qué cosa? Acción. Viene del griego energon. Y energon o energos significa fuerza de acción o fuerza de trabajo. Por eso que en la definición de energía decimos que es la capacidad para poder producir un trabajo. ¿Ok? En este caso la respuesta sería la E. A ver, parece que también se pasó la clave. Sigamos. El calentamiento de la atmósfera se produce por un acumulamiento del gas. Esta pregunta es interesante. El calentamiento global se debe básicamente a que en la atmósfera se liberan una serie de gases que retienen la emisión de calor que se produce del Sol, la llamada emisión infrarroja. Y estos gases son fundamentalmente los denominados gases de efecto invernadero, y son tres. Son básicamente el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Si observamos alternativas, corresponde a la respuesta de la presencia de los gases invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Así que la respuesta sería el CO2. Siguiente. Una de las formas más importantes de energía es... Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? Sí. Veamos. La fuente más importante de energía es la luz. Recuerda que la luz nos permite ver lo que hay en la naturaleza, nos permite también inclusive transformarla en energía eléctrica, así que la respuesta sería la A. Muy bien. Los alimentos presentan un tipo de energía denominada térmica, hidráulica, cinética, química o mecánica. En nuestro cuerpo, cuando ingerimos los alimentos, se produce una gran cantidad de reacciones químicas, lo que por ejemplo hemos tomado como alimentos un día, a mediodía de repente, un arroz con pollo, un tallarín, eso nuestro organismo lo transforma en energía. Así que lo que está pasando ahí son las llamadas reacciones químicas. Uy, parece que se pasó eso también. En realidad sería energía química. ¿Ok? La respuesta es energía química. Al encender una lámpara de alcohol se transforma la energía química del alcohol en energía. A ver, veamos aquí. Cuando se prende una lámpara, sea de alcohol o sea una vela, las sustancias reaccionan y liberan dos cosas, luz y calor. Así que sería energía radiante, porque es energía luminosa. ¿Ok? Así que estamos con respecto a la respuesta en la pregunta número 9, la respuesta D. Bien, finalizamos aquí. ¿En qué central se usa la fuerza del agua para generar energía eléctrica? ¿Tu respuesta cuál es? Muy bien, las centrales hidroeléctricas, porque usa el agua para producir corriente eléctrica. ¿Ok? Bien, entonces ya luego vamos a dejar los ejercicios para que ustedes puedan hacerlo en casa. Más bien, gracias por su atención y continuamos en la siguiente clase.